Usted sale de un gobierno, usted está culpando a un gobierno del que usted hizo parte. Y luego, es verdad, usted se distanció, pero seguir echándole la culpa o la responsabilidad al correísmo, presidente, usted lleva ya casi 4 años en el poder. ¿De qué le ha servido? A ver, centremos bien los temas, Andrea. Yo no estoy echando la culpa de mi accionar. Yo estoy echándole la culpa de lo que hicieron, de cómo dejaron devastado el país, de cómo administraron pésimamente la deuda externa y dejaron sobreendeudado al país, en condiciones en las cuales para pagar el servicio de la deuda ha habido años en los que hay que destinar la tercera parte del presupuesto nacional. Ya se puede imaginar las circunstancias en las que quedó el país. Ellos dijeron que dejaban la mesa servida. Era una mesa servida de corrupción, era una mesa servida de obras mal hechas, era una mesa servida de sobreendeudamiento. Entonces, yo no estoy echando la culpa al gobierno anterior de las cosas que ha hecho mi gobierno, de las decisiones que hemos tomado en mi gobierno. Lo que sí le he hecho la culpa al gobierno anterior es de los actos de corrupción que se hicieron desde las más altas esferas del Estado. Y he hecho la culpa también del comportamiento antidemocrático, gestionando inclusive recursos especiales para que puedan conspirarse contra el orden constituido. Pero yo sí quiero que quede algo claro, presidente, porque a uno le indigna, sin duda alguna, el tema de entregar hospitales en una pandemia a gente que no sabe nada de hospitales y de contratos de gente que no lo sabe cumplir, que no está lista para hacer adquisiciones hospitalarias. ¿Usted le puede decir al país que su gobierno no se entregaron hospitales a cuotas políticas? No, absolutamente, absolutamente. Ni un solo hospital. Pero una asambleísta, Cristina Reyes, ha denunciado que su ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable en la repartición de los hospitales. ¿Qué dice usted ante esa acusación? Está falseando la verdad. No está diciendo la verdad. Es una asambleísta que tiene este tipo de exabruptos. Bueno, ya la conocemos acá. Usted pidió en un momento sincerar las cifras de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasó con esos datos? Porque yo las revisé el día de ayer. Son cifras que están publicadas en la página del Registro Civil y tienen las siguientes cifras. 36.867 muertos entre marzo, abril y mayo de este año versus 18.448 de esos mismos meses del 2019. Los comparamos, hay casi 18.000 muertos, 18.000 muertos de más en el Ecuador. Pero el reporte del diario dice otra cosa. El del Ministerio de Salud, 3.592 fallecidos por COVID y por probable COVID 2.378. Eso suma más o menos 6.000. ¿Qué pasó con los números en el Ecuador? Es muy posible que no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo haya subregistros. Incluso hay países que en este momento empiezan a sincerar cifras. Nosotros lo que estamos haciendo en el momento en que damos las cifras es cumpliendo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que solamente hay que registrar aquellos fallecimientos que han sido comprobados que fallecieron por COVID. En Guayaquil fue muy difícil determinarlo, Andrea. No sabemos si la gente murió con COVID o por COVID. No se olvide usted también de que las personas con enfermedades catastróficas tienen la posibilidad de que sus alteraciones se aceleren ante la presencia del COVID-19. Claro, pero en medio de una pandemia muere más gente porque no hubo un terremoto, no hubo un tsunami, no pasó nada más, sino que había una pandemia y no todo el mundo muere por COVID, pero sí había gente que necesitaba un hospital, no pudo tener acceso a ese hospital. Ustedes le han dicho al país, miren, estos son 18.000 muertos o 19.000 o 15.000 de más, según estas cifras que son comparables, ¿están ahí? ¿Se lo han dicho? Pero claro que lo hemos expresado, hemos manifestado que seguramente es un subregistro, que únicamente estamos cumpliendo con aquello que determina la Organización Mundial de la Salud, pero que seguramente hay un subregistro, como está ocurriendo, como ocurrió, y está ocurriendo no únicamente con el Ecuador, Andrea. No sé, usted, tan acuciosa como es, no quiero mencionar países, pero usted ha podido observar las cifras de los países que de repente se disparan. Sí, los hay, Perú, México, ahorita en estos momentos hay un subregistro casi 6 veces más los muertos que están en los informes oficiales, presidente. Y es muy probable también que haya un subregistro bastante grande de personas que fueron contagiadas o que tienen COVID. ¿Por qué? Porque de lo que yo sepa, ningún país ha hecho exámenes a todos los habitantes de sus naciones. Ningún país. El momento en que se hiciera exámenes a todos, seguramente nos vamos a dar cuenta que también la cifra de infectados
tiene un subregistro. Al inicio usted hablaba, en el inicio de nuestra conversación usted hablaba de las políticas del otro gobierno, pero a esa gente que llegó a esos hospitales, la pregunta es, ¿quiénes los pusieron? ¿El otro gobierno? Usted no tiene ninguna responsabilidad de eso porque entiendo que no llegaron solos. Y le sumo algo más. Su exasesor en una entrevista dijo que asambleístas pedían hospitales a cambio de gerencias en el Estado, a cambio de sus votos para apoyar iniciativas del gobierno. ¿Usted sabía de eso? ¿Ahora esos favores políticos le están pasando a usted una factura? Todo el mundo sabe que más de una ocasión asambleístas solicitan cargos. André, la decisión que tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie. Los cargos que en este gobierno se han entregado han sido con los debidos concursos y quienes han estado gerenciando hospitales y quienes han hecho estos actos de corrupción, principalmente desde el sector empresarial, han venido haciendo estos negocios desde hace aproximadamente 6 o 8 años. No es de recibo. Lo que pasa es que ahora, vuelvo a decirlo, ahora hay la libertad para que la gente denuncie. Esa es la gran diferencia. Sí, pero yo sí quiero que quede algo claro, presidente, porque a uno le indigna, sin duda alguna, el tema de entregar hospitales en una pandemia a gente que no sabe nada de hospitales y de contratos de gente que no lo sabe cumplir, que no está lista para hacer adquisiciones hospitalarias. ¿Usted le puede decir al país que en su gobierno no se entregaron hospitales a cuotas políticas? No, absolutamente. Ni un solo hospital. Pero una asambleísta, Cristina Reyes, ha denunciado que su ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable en la repartición de los hospitales. ¿Qué dice usted ante esa acusación? Está falseando la verdad. No está diciendo la verdad. Es una asambleísta que tiene este tipo de exabruptos. Bueno, ya la conocemos acá.